Urgente aviso para los beneficiarios del Seguro Social. Pues señores, estamos en la segunda mitad de este año, el cual ya viene con 3 cambios adicionales que estarán afectando exactamente a los beneficiarios del SSI. Gracias a estos nuevos cambios, más personas mayores de bajos ingresos y personas específicas con discapacidades podrán solicitar el programa de seguridad de ingreso suplementario. Si calificas para este programa o estás interesado en solicitar estos nuevos beneficios mensuales, pues te recomendamos que te quedes hasta el final del video, ya que son 3 cambios que no solo harán elegibles a nuevos beneficiarios, sino que a beneficiarios actuales podría aumentarles sus pagos. La Administración del Seguro Social está a cargo de administrar estos programas de beneficios de seguro de jubilación, sobrevivientes e invalidez y del seguro de ingreso suplementario. Según la agencia gubernamental, el ingreso de seguridad suplementario, el SSI, paga beneficios mensuales a las personas mayores de 65 años o más, así como los adultos, niños, gente ciega o discapacitada. Estos beneficios ayudan a cubrir costos esenciales como lo es la vivienda, los alimentos, la ropa y los medicamentos. Para ser elegible, normalmente usted necesita ganar menos de $1,971 por mes en el trabajo y tener recursos financieros muy limitados. Pero hay muchas otras consideraciones, como el ingreso por pensión, como el beneficio de desempleo o los pagos por discapacidad. Y es que es muy importante considerar que el 70% de los beneficiarios del SSI son miembros de hogares con ingresos familiares combinados inferiores a los $30,000, lo cual incluye los ingresos de programas de asistencias. Pues como ya confirmó la Administración del Seguro Social, los nuevos cambios que va a tener el SSI ayudarán a expandir el programa, permitiendo que más personas soliciten estos beneficios. La asistencia para el alquiler ya no tendrá el mismo impacto en la elegibilidad y en los beneficios del SSI. El cambio de asistencia para el alquiler es uno de los cambios más importantes que tendrá el SSI y entrará en vigor oficialmente el 30 de septiembre. Un programa al cual ahora se ofrece en 7 estados, como lo es Connecticut, Illinois, Indiana, Nueva York, Texas, Vermont o Wisconsin. Actualmente ya está disponible, pero a nivel nacional, gracias a esta nueva norma de asistencia al alquiler, entrará en septiembre. Esta política cambia la forma en la cual el gobierno mide la asistencia al alquiler, incluidos los subsidios al alquiler. La política, como ya mencionamos, ya está implementada en 7 estados, por lo que es poco probable que las circunstancias de vida de los inquilinos tengan un impacto en su elegibilidad para el SSI o en la cantidad de pagos que reciben. Esta nueva regla brinda a todos los solicitantes y beneficiarios del SSI en todo el país acceso a la misma política favorable. Además, como resultado, más personas podrán calificar para estos beneficios esenciales del SSI, lo cual podría aumentar el monto del pago que algunas personas son elegibles para recibir. Entre otros cambios que tendrá el SSI, una nueva regla incluiría a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el SNAP, la definición de Hogar de Asistencia Pública. Como resultado, más personas calificarán para seguridad de ingreso suplementario. También elimina una disposición que podría haber impedido que los hogares más grandes, especialmente los que son de multigeneraciones, calificaran para el SSI.
Como resultado, esto afectará a los beneficiarios del SSI que viven en familias en las que solo ciertas personas reciben asistencia pública. Según la nueva regulación, el gobierno asumirá que los solicitantes de hogares de asistencia pública no reciben ayuda financiera de amigos o familiares con los que residen. Esta modificación ampliará los requisitos del SSI y permitirá que más personas califiquen para el programa de ayuda financiera y en algunas situaciones obtendrán un cheque mensual mayor. Y pues bueno, la ayuda alimentaria ya no contará como ingreso. Los cambios del SSI también incluirán una nueva guía para los cálculos de soporte y mantenimiento en especie. Según la nueva norma, que estará también entrando en vigor el 30 de septiembre, la ayuda alimentaria ya no se contará como ingreso para revisar las solicitudes y calcular los pagos mensuales. La elegibilidad de una persona a la hora de querer recibir seguridad de ingreso suplementario puede llegar a verse afectada por las estimaciones de este cálculo, lo cual también puede resultar en una reducción de sus pagos de beneficios. Además, las personas que solicitan el SSI ya no correrán el riesgo de ser castigadas por aceptar ayuda alimentaria no oficial, como de ser de amigos, familiares o su comunidad, si es que el valor de los alimentos ya no se considera un indicador de necesidad material, pues todo esto también quedará exento de reportar en los datos. Como podemos ver, tendremos 3 cambios muy buenos en el programa de seguridad de ingresos suplementario entrando en vigor este mismo año, 2024. Y por último, queremos hablar sobre cómo es que se anuncian las fechas de pago del SSI ya para julio. Recibir un pago del Seguro Social es fundamental para millones de estadounidenses que dependen de él para cubrir con sus gastos de vida, en particular las personas mayores que son de bajos ingresos. Sin embargo, este mes, los beneficiarios del SSI, como ya sabemos, no recibirán su pago mensual porque la Administración del Seguro Social reprogramó el pago de junio y se recibió en viernes 31 de mayo. Como resultado, las personas de bajos ingresos, las personas discapacitadas y algunos niños calificados recibirán nuevamente sus beneficios hasta el 1 de julio. La Administración del Seguro Social realiza pagos mensuales a casi 5 millones de personas mayores, discapacitados, niños de bajos ingresos, todos los que cumplen con los requisitos de elegibilidad para el SSI. Tenga en cuenta que estos pagos incluyen un aumento del ajuste por costo de vida, el COLA, que ayuda a beneficiarios a mantenerse al día con la creciente inflación y poder cubrir sus gastos mensuales. Además de los beneficios de seguridad de ingreso suplementario, el Seguro Social también proporciona beneficios por discapacidad, conocidos como beneficios de seguro de incapacidad del Seguro Social o también como el SSDI, y esto va dirigido para todas aquellas personas con discapacidades que anteriormente trabajaron y hasta realizaron contribuciones al Seguro Social. Pero a diferencia del programa del SSI, el seguro de incapacidad del Seguro Social requiere que los candidatos tengan un historial laboral. Pues bueno, el pago del SSI se estará entregando próximamente en julio. De acuerdo con las pautas del SSI, los beneficiarios elegibles que cumplan con todos sus requisitos estarán recibiendo diferentes montos de pago. Todo esto según la categoría de presentación que elijan al presentar su solicitud. Los siguientes son todos los montos del pago del SSI disponibles para los beneficiarios. Candidatos que presentaron su solicitud como individuos, si previamente cumplieron con los umbrales de ingresos y recursos, serían elegibles para recibir un pago del SSI con un valor de $943 por mes. Candidatos que presentaron su solicitud como parejas, si previamente alcanzaron los umbrales de ingresos y recursos, serían elegibles para recibir un pago del SSI por un valor de $1,415 por mes.
Candidatos que cumplen con los criterios como persona esencial. Si cumple con estos criterios como persona esencial, sería elegible para recibir un pago adicional de $472 por mes. Todas estas cantidades ya son oficiales en este año 2024 y ya tienen aplicado el ajuste por costo de vida.